Buenos días, familia y amigos de Sidamir en español. Les saluda el pastor Rubén Castro. Gracias por acompañarnos a este segundo servicio donde solamente nos enfocamos en el estudio de la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida a nuestro mensaje del día de hoy, el séptimo y último de la serie Las señales de Jesús. Y antes de comenzar o para comenzar el mensaje, quiero preguntarles una cosa. Es más, dos preguntas. Una, ¿quiénes de ustedes saben cuál es el versículo más largo de la Biblia? Casi que puedo ver a muchos de ustedes rascándose la cabeza tratando de acordarse cuál es. Les ayudo, apúntelo. Esther 8, versículo 9. Esther 8, 9 es el versículo más largo de la Biblia. La segunda pregunta es similar, lo opuesto. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Alguno de ustedes sabe? Casi que puedo escucharlos que muchos de ustedes están diciendo lo que dice el versículo más corto de la Biblia. El versículo más corto es Juan capítulo 11, versículo 35. Y este versículo se encuentra en medio de la historia de la resurrección de Lázaro. Son solo dos palabras, simples y cortas. Dicen, Jesús lloró. Juan 11:35 puede ser el versículo más corto de la Biblia, pero nos da un hermoso vistazo, una imagen de la plenitud del corazón de nuestro Salvador. Nos muestra la inmensidad de su amor por cada uno de nosotros. Nos muestra cómo se siente por nosotros y cómo se identifica con nosotros. Nos dice lo que le hace nuestro sufrimiento y abre el camino para mostrarnos cuán lejos está dispuesto a llegar para quitarnos ese sufrimiento en la vida. Sin embargo, creo que lo más poderoso en este versículo es la imagen de un Dios que llora con sus hijos. Eso es lo que hay aquí en estas dos simples palabras. Algunos de ustedes se acordarán que comenzamos esta serie de predicaciones con el primer milagro de Jesús. Ahí lo vimos en medio de la celebración de una fiesta de bodas, contribuyendo al regocijo, a la alegría, al gozo de esos recién casados. Ahora aquí, en este milagro, el último que registra Juan en su evangelio, encontramos a Jesús en medio de nuestro sufrimiento, compartiendo nuestra pérdida, compartiendo en nuestro dolor. Y es que Jesús nos acompaña desde nuestros mayores triunfos a las tragedias más profundas de nuestras vidas. Nuestro Salvador está allí con nosotros. Solo dos palabras simples y cortas en este versículo, pero son tan grandes en todo lo que nos muestra acerca de la persona de Jesús. Y lo primero que nos muestra este versículo es esto. Vemos cuán grande es su amor al cuidarnos. Cuando Jesús llega a la ciudad natal de sus queridos amigos, primero ve el dolor y la tristeza de Marta. Luego ve la angustia desgarradora de su hermana María. Luego ve a sus amigos y a sus vecinos llorando de luto, por lo que Jesús se llena de compasión y es movido, se conmueve hasta las lágrimas. Estas no son lágrimas fabricadas, amigos. Estas no son lágrimas de un simple observador. Jesús es uno con nosotros en nuestra necesidad. ¿Sí me escuchó? Jesús es uno con nosotros en nuestra necesidad. Siente nuestro dolor, vive nuestra experiencia desde lo más profundo. Sus lágrimas en este momento expresaban auténticamente la emoción que sentía en el corazón Jesús. La gramática en el texto original indica claramente que Jesús en ese momento se rompió a llorar. Fue una muestra pública y abierta del dolor que sentía
por el sufrimiento de sus queridos amigos. En el versículo 36, Marta y María y todos los que acompañaban a estas hermanas al ver a Jesús llorar dijeron: miren cuánto lo quería. Jesús estuvo allí con ellos en medio de su dolor, en medio del dolor de sus amigos, Marta, María y de todos sus vecinos y amigos. Jesús estuvo allí en medio de su dolor. ¿Y sabes qué, querido amigo, querido hermano en Cristo? Jesús está en medio de nuestro dolor también. Jesús está con esos niños que son acosados, a los que les hacen bullying en las escuelas. Él entiende cómo ellos se sienten. Él entiende la frustración de estos niños y déjame decirte, Él llora con ellos. Jesús está con ese cónyuge que sufre la pérdida de su matrimonio. Déjame decirte, Jesús llora contigo. Jesús está con aquellos que han perdido un ser querido por la muerte. Con toda seguridad te digo, Jesús llora contigo. Jesús está con los que han sido despedidos de ese trabajo que tenían toda la vida. Y Jesús llora con ellos. Jesús está contigo en tu dolor. Jesús está contigo en tu angustia, en tu sufrimiento y llora contigo. Jesús no está alejado de nuestra experiencia. Muchos pensamos que sí, pero no. Jesús no está alejado de nuestra experiencia. Es más, Jesús no está separado de nuestra experiencia. Jesús no es inaccesible, no es indiferente a lo que nos duele. Es más, al ver a Jesús llorar, nos recuerda que Dios está con nosotros en las tormentas de la vida. Él está allí a nuestro lado, mientras tú y yo caminamos en el valle de la sombra de muerte. Dios está allí, Jesús está allí con nosotros. Dios está envuelto en nuestra propia experiencia. Siente lo que sentimos nosotros. A Él le duele cuando tú y yo somos lastimados. Sus lágrimas en este momento se mezclan con las nuestras. Si tú estás llorando y pasando un terrible problema, un terrible dolor, tus lágrimas se mezclan con las de nuestro Señor Jesucristo, porque Él llora contigo. Quiero que me acompañen a leer los primeros 5 versículos del capítulo 11 de Juan. Dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Quiero que nos saltemos ahora a los versículos 11 y leamos hasta el 15. Dicen: dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos no le entendieron. Pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. Escuche, para que crean. Pero vamos a verlo, dijo Jesús. ¿Qué aprendemos aquí de estos versículos? Aprendemos que Jesús sabía desde el principio que Lázaro iba a morir, antes que nadie lo supiera, antes que María lo supiera, antes que Marta, antes que los vecinos y los amigos lo supieran. Jesús supo que Lázaro iba a morir, pero Jesús sabía que tenía un plan. Lázaro iba a morir por un propósito muy especial. Jesús lo resucitaría de entre los muertos y mostraría su gloria divina a través de Lázaro.
cuando Jesús llega a Betania, ya sabía que iría a la tumba de Lázaro y lo iba a sacar de ahí. Note, Jesús no estaba llorando porque estaba abrumado por la noticia de la muerte de su amigo. No le sorprendió la muerte repentina. No se arrepintió de haber llegado tarde, de no haber llegado a tiempo. Es más, sabiendo que Jesús estaba pensando resucitar a Lázaro, yo me pregunto, ¿por qué llorar? ¿Por qué lloró Jesús? Me explico. Si yo hubiera perdido a un ser cercano y hubiera visto a sus amigos y a sus familiares llorar, estar afligidos, estar pasando por dolor, y si yo tuviera el poder de traer de regreso a esta persona, mi respuesta no sería llorar. Es más, yo les diría, no lloren, no estén tristes, todo va a estar bien. Esperen lo que voy a hacer. Es más, vayan preparando una fiesta porque tendremos diversión y gozo esta noche. Eso fuera lo que yo les diría. Esto nos dice que aunque Jesús tiene un panorama general de nuestra vida, también ve el dolor particular que estamos enfrentando. También ve el dolor particular que nos aflige. Sus amigos aquí están sufriendo y él también está sufriendo. Y vemos aquí en estas dos simples palabras cuán grande es su amor al cuidarnos. En segundo lugar, vemos cuánto odia lo que nos hace el pecado. Dios sabe que nuestra experiencia humana no es lo que Él creó para nosotros. Su propósito en la creación ha sido contaminado, ha sido pervertido por el pecado. El pecado ha pervertido la experiencia que Dios tenía para su creación, los seres humanos, para nosotros. Y es evidente en este pasaje cuán grande es su odio por el pecado o por lo que el pecado nos hace a nosotros. Las lágrimas de Jesús no solo son por el dolor, la tristeza y la angustia. Jesús estaba enojado por lo que el pecado nos hace. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es el pecado lo que nos separa de Dios. Luego Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, por ser pecadores, por pecar, vamos a enfrentar la muerte. No solo la muerte física, pero también la muerte espiritual. En otras palabras, es la presencia del pecado en este mundo y en nuestra vida lo que puso a Lázaro y eventualmente nos pondrá a todos nosotros en la tumba. Es el pecado lo que ha herido a los amigos de Jesús. Es el pecado lo que hizo necesario que Jesús viniera al mundo y se envolviera en nuestras propias experiencias. Es nuestro pecado lo que pondría a Jesús en la cruz para pagar por el castigo de nuestra culpa. Pero en esta historia hay algo más que dolor y tristeza y sufrimiento. Hay otra emoción en juego aquí y la vemos en los versículos 33 y 34. Dicen así: al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Dice el texto que Jesús estaba profundamente conmovido y turbado en su espíritu. Esta traducción del griego es un esfuerzo bastante torpe para relatar en español una figura retórica que nos sonaría muy extraña a nosotros en estos días. Literalmente la frase aquí significa resoplar como un caballo. En otras palabras, estos versículos se leyeran de esta forma:
al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús resopló como un caballo. No se lee bien, ¿no es cierto? Si lo leyéramos de esa manera, nos quedáramos rascando la cabeza preguntándonos qué quiere decir eso. Esta era una figura retórica del siglo I que significaba ser indignado. El diccionario griego lo define de esta manera: rugir, gruñir, reventar en ira, enfurecerse, indignarse, expresar indignación contra alguien o contra algo. Así que decir que Jesús se turbó y se conmovió profundamente es quedarse corto. Jesús está fastidiado. Jesús está enojado. Le indigna ver lo que el pecado le ha hecho a todos aquellos a los que Él ama, a ti y a mí. Déjame decirte, Jesús odia lo que el pecado ha hecho en tu vida. Odia lo que el pecado te ha quitado. Odia cómo ha descarrilado su plan para tu vida. Lo enfurece. Lo enfurece. Eso fue lo que lo llevó a la cruz, a Jesús. Es más, a nosotros nos gusta decir que Jesús murió en la cruz por el amor que nos tenía a nosotros. Y es cierto, pero hay otra cara en esta moneda. Porque Jesús nos ama, también odia todo lo que el pecado nos ha hecho. En tercer lugar, vemos cuán grande es su poder para librarnos. El apóstol Juan nos dice en el capítulo 20, versículo 30, que Jesús realizó muchas señales milagrosas. Pero él, el apóstol Juan, eligió registrar 7 señales específicas. Cada una de esas señales, como hemos visto durante toda esta serie de predicaciones, revela algo nuevo y más profundo sobre la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Estos milagros nos muestran algo sobre su persona, nos muestran algo sobre su poder y sobre su propósito. La resurrección de Lázaro es la máxima muestra de gloria divina en Jesús. Cada milagro que hizo mostró su poder sobre algo. Esas señales demostraron su poder sobre la naturaleza cuando calmó los vientos huracanados. Sus señales demostraron su poder sobre la enfermedad cuando le dio vista al ciego y curó al hijo del noble. Verificaron su autoridad sobre el mundo espiritual cuando echaba afuera a los demonios. Pero nada revela su persona, su propósito y su poder como demostrar que tenía autoridad sobre la tumba. Incluso la muerte misma no es rival para nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto. Jesús no pudo dar una demostración más grande de su gloria divina, excepto la señal sorprendente y poderosa de su propia muerte y resurrección. Juan 11, 38 al 44 nos dice: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente. Escuche por qué. Para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario.
Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Déjenme decirles, no fue coincidencia que Jesús realizara este milagro 4 días después que Lázaro había muerto. Los judíos creían que cuando una persona moría, el espíritu de esa persona permanecía con el cuerpo durante 3 días, pero pasados esos 3 días, el cuerpo comenzaba a descomponerse, y cuando el espíritu de esa persona miraba el cambio de color en la piel, el espíritu dejaba el cuerpo. Y este era el 4 día, o sea que el espíritu ya había dejado el cuerpo de Lázaro, lo que hace esto un milagro sorprendente. Déjame preguntarte, querido amigo, déjame preguntarte, querida iglesia, ¿te preguntas si Dios realmente te ama? ¿Te preguntas si Jesús realmente se preocupa por ti y por lo que te está sucediendo? Yo digo que sí. Es más, absolutamente sí. Y ofrezco las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo como prueba irrefutable de su compasión. Porque Jesús lloró, hermanos. Tú puedes estar convencido, más allá de la sombra de la duda, de que Jesús se preocupa por ti. ¿Cuán profundamente ha tocado tu vida la muerte? ¿De cuántos seres queridos has tenido que despedirte? ¿Cuántos funerales han habido en tu familia? ¿Cuántas veces has tenido que llorar por causa de lo que causa la muerte? Quiero que sepas esto. Jesús también lloró con María y Marta. Jesús también llora contigo. Nadie odia más lo que la muerte nos hace que nuestro Salvador. Pero el Señor no se detiene allí. Jesús no solo estaba enojado con la muerte, decidió que no iba a soportarlo más e hizo algo al respecto. La resurrección de Lázaro prueba que Jesús tiene poder para vencer la muerte. Jesús demostró tener el poder supremo sobre la muerte cuando él mismo se levantó de la tumba. Déjame decirte, aunque todavía hoy nos enfrentamos a la muerte es un enemigo derrotado. Una cosa es enfrentar largas filas de un enemigo atrincherado, apuntando toda su artillería y sus ametralladoras hacia ti. Pero otra cosa es enfrentar largas filas de un enemigo derrotado, desarmado, marchando con sus manos cruzadas detrás de su cabeza, en señal de rendición, en señal que ha sido derrotado completamente. Eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Vino a derrotar la muerte para que tú y yo no tengamos miedo a ella, no tengamos miedo a enfrentarnos a ella. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Pero escucha bien, pero la dádiva, lo que da Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna la puedes tener, querido amigo, si tú aceptas a Cristo en tu vida y lo coronas rey en tu corazón y lo sigues por el resto de tu vida. Yo te quiero invitar a que este día tú hagas precisamente esto. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y declara a Jesús este día como tu Dios, como tu Señor y Salvador de tu vida. Oremos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que me laves con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Este día declaro coronarte, mi Dios, mi Señor
y mi Salvador personal. Te pido, Señor, que me des la seguridad del perdón de pecados y la vida eterna. Prometo seguirte el resto de mi vida. En tu nombre oro, Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, déjame decirte, bienvenido a la familia de Dios. Hoy tú eres mi hermano, mi hermana en Cristo Jesús y perteneces hoy a la familia de Dios. Y Dios ha prometido a todos aquellos que le reciben que el día que mueran, ellos van a resucitar. Jesús los va a resucitar en el día final, así como resucitó el cuerpo de Lázaro, resucitará nuestros cuerpos y nuestros espíritus también. Gracias por acompañarme el día de hoy. Les amo mucho. Los vemos el viernes en el estudio, en el servicio de adoración. Les amo mucho. Déjenme bendecirlos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, sea gloria y honor, poder e imperio, desde hoy, por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice, amén. Que Dios me los bendiga. Hasta el próximo domingo.